Seguimos con más Restos Diurnos y recién hablábamos fuera de aire ya con los integrantes, los actores en escena de esta obra que está los jueves a las 21 horas en Medida por Medida, que se llama, chicos, El hambre del hombre. El hambre del hombre, y ahí lo escuchamos a Diego Trejo. También está con nosotros Caro Baitela y Franco Muñoz, los actores en escena de esta obra que está los jueves a las 21 en Medida por Medida. ¿Cómo están, chicos? Gracias por venir. Muy bien, gracias. Gracias. Muy bien. Hablábamos justo de esto de los procesos de la obra, y bueno, ahora ya al aire quiero que me cuenten un poquito cada uno estas sensaciones de que empezó todo esto, las primeras escrituras colectivas, hasta que llegaron a la obra como tal, que es El hambre del hombre. Sí, pasó por muchas etapas de escritura, algunas y otras en las cuales habíamos tomado un texto. En un momento íbamos a trabajar sobre un texto de Kafka también, que estuvo ahí, que lo estuvimos ensayando, que era La construcción. Tuvimos un montón sacamos un montón de frases y textos de ahí de La construcción, y empezamos a ensayar un texto, porque la obra venía solo con una parte física de muchas improvisaciones, y en un momento como que empezamos a trabajar sobre algún texto y empezó a aparecer ese texto de Kafka, pero después lo descartamos y seguimos por otro lado, como que volvimos, como vino se fue, y volvimos a retomar como esa parte física y el trabajo con los materiales que veníamos haciendo, y ahí arrancó otra etapa. Para mejor, digamos, lo vieron, arrancó otra etapa, digamos. Arrancó otra etapa, volvimos sobre algo que nos había gustado antes y que no encontramos algo, y cuando volvimos sobre eso ya se había transformado en otra cosa, entonces claro, como que desde ahí. Paradójicamente eso que descartamos finalmente nos dio a conocer una cosa nueva, digamos, no lo elegimos, pero nos llevó hacia atrás, que era como el camino como correcto. Pero ya con esa experiencia de haber dicho, no vamos a hacer un texto, no hace falta, no es necesario. Porque estábamos con esa disyuntiva desplegamos con una gran cantidad de material escénico en relación a... Veníamos trabajando con lo físico, con los materiales, con lo sonoro, con la desconstrucción del discurso, la desconstrucción del lenguaje, como la materialidad del lenguaje. Entonces como que queríamos dar una forma a toda esa cosa desplegada, toda esa cosa como dispersa que había. Y después nos dimos cuenta que el encauzar eso en una cosa ya como creada, como quien dice, no fue nuestro camino. Sí, volvimos hacia atrás, pero con una fuerza diferente, y ahí fue donde, bueno, todos decidimos fuertemente hacer creo que me parece que es el trabajo ese, un trabajo como súper complejo y súper abstracto, por así decirlo, no sé si abstracto, pero sin forma, sin una forma tan clásica, concreta, narrativa, digamos, inteligible. ¿Cuál sería no sé si hay una línea, si está bien cómo lo voy a expresar, ¿no? La línea teatral que envuelve a lo que están haciendo, si es que la hay, o toma de varias? Y yo creo que se asociaría más entre lo que es el teatro postdramático y relacionado como a un laburo más de los performers en escena, más que un requerimiento como de un actor que compone un personaje. Estaría más en esa línea. Pero tampoco es eso. Sí, hay más una conciencia de estado que una construcción de un personaje. Trabajamos como el actor estando, viviendo, sintiendo y poniendo el cuerpo, más que un personaje hecho, armado, sí, es preconcebido. Cierto. No hay como nombres, no hay algo que identifique a nadie. No. Y de hecho a nivel, digamos, género de drama, comedia, digamos, está todo mezclado ahí como una especie de gran combinación en relación a ese tipo de género. Pero después como en el uso del cuerpo, en el uso de los discursos, es como hay una desterritorialización de cosas en donde todo vale. No todo vale, por supuesto que no, pero es como es. No, sería muy difícil como anclarlo en un tipo de teatro específico. Es un caos organizado, pero no deja de ser caos y no deja de estar organizado. Como nos preguntaron si había un libreto, y sí, claramente hay y está. No, por supuesto, porque si no lo que van diciendo no es que lo van improvisando tampoco. Sí. Y a la vez más parecido también como una acción también, porque es como un momento en el que nosotros tenemos todo un recorrido, ya sea como con los materiales, mucho trabajo con el espacio, hay como algo que se parece ahí
a las performances, las artes visuales, porque como viene por ese lado también, ese tipo de acciones. Bien, hay como diversos tipos de atmósferas en la obra, y eso es lo que lo hace también interesante. Ya de entrada, el ruido, esa cosa que yo creo que cualquier persona, si hay mucho, utilizar una palabra tal vez no muy radial, si hay mucho quilombo, por ahí uno ya pone caras y demás. En este caso es distinto porque uno está predispuesto a que vas a ver teatro, pero también llega un momento que hasta que van empezando, van logrando como cierta incomodidad de a ver qué está pasando y toda esa cosa que no ves nada hasta que se empieza a disipar, y van generando diferentes climas, y bueno, eso en base a qué lo fueron planteando a lo de los diferentes climas en la obra, ¿no? Claro. Yo creo que fue de una idea así como de algo acerca de la crítica del discurso que empezamos a trabajar, así como decir, bueno, cómo la palabra construye, cómo el espacio construye, cómo las ideas construyen, como esa cosa tan abstracta pasa a tomar una forma, pasa a tomar un sentido, un significado, y cómo nosotros vamos navegando por eso muchas veces sin darnos cuenta. Entonces ahí como que empezamos a trabajar sobre esa, como una especie de distracción, digamos, porque todo lo sonoro tiene que ver con esta cosa que no ves nada, pero sí escuchas mucho, y hay una predisposición de ese sentido que no es tan frecuente o tan fuerte en la comunicación o en todo lo que hacemos normalmente, que cuando vos estás como con un sentido más abierto que el otro, te predispones de otra manera. Entonces como que ahí hay como una apertura en el lenguaje que es distinta. Entonces por ahí nos empezamos a mover en un principio. Sí, es como que el teatro también te da la posibilidad, el teatro como un arte en donde todo puede darse, es decir, a nivel musical, a nivel plástico, a nivel físico, a niveles como deconstruimos el lenguaje, como deconstruimos el discurso, como rompemos, abrimos, como despedazamos lo que componen las cosas. En ese sentido, los sentidos también es una obra como que apunta a los sentidos, ¿no? A poder operar casi en un aspecto simbólico, en un aspecto como mucho más sensible, en donde el lenguaje no alcanza a definirlo, es decir, el lenguaje como el lugar en donde uno entiende las cosas, las comprende y luego las puede comunicar o las puede explicar. En este caso es como ir hacia un lugar en donde lo sensible termina también por generar una deconstrucción en el pensamiento, en el discurso y en la forma de percibir también. Entonces como atacar, no sé si atacar, es decir, como esta cosa performática, esta cosa en donde el sentido no está cerrado y no hay una intención de que uno entienda algo, una bajada de línea como concreta, y el teatro tiene esa posibilidad de que todo se poetice, es decir, en ese territorio, es decir, yo hago un sonido y ahí claramente no es ese sonido lo único que nos llevamos, es una cosa como mucho más profunda, mucho más, se multiplica. Entonces también como la posibilidad de ingresar a terrenos de percepción como una obra casi total, digamos, musical, plástica, sonora, visual, o sea, como... Es como si la obra estuviese conformada de distintas capas, de alguna forma, ¿no? Que siempre trabajamos con la idea de montaje, y eso creo que es como de sumar capa a capa, en esto que es la luz, el sonido, la materialidad, como todos elementos que se van superponiendo para formar lo que es la obra total. Y a la vez también hay como un trabajo así minucioso también que hicimos, pero más que todo hizo Alejandra, que es la directora, sobre eso, como empezar a encauzar ciertas cosas en ciertas preguntas y en ciertas acciones que nosotros resolvemos en escena, para poder como decir, bueno, esto lo vamos a girar un poquito más, esto lo vamos a ajustar un poco más, esto no, porque dentro de todo ese caos de ese material hay toda una línea que nosotros seguimos y que decidimos. Hay muchas decisiones, hay muchas, solo que no están como tan explícitas en el lenguaje. Es como decir, yo pongo esta palabra acá, bueno, no, en realidad nosotros trabajamos como... El sonido también funciona como una palabra y el cuerpo también, porque el lenguaje es como mucho más amplio. Bueno, qué interesante todo lo que van diciendo, porque sobre todo de la construcción. Me quedé en esto de las partes, ¿cómo era la palabra que las capas? Las capas que ven. ¿Qué es lo primero que apareció? Así como lo nombraste, la luz, los elementos, ¿eso viene todo junto? ¿Cómo lo van pensando? Primerísimo fue el cuerpo, ¿no? Empezamos a explorar desde el cuerpo
Después apareció esto de como la Los necesidad de algo, de ir un poco más allá, y vinieron los materiales. Ahí empezamos a trabajar con todos estos materiales brutos, que son las chapas, las maderas, caños oxidados. Sí. Que a la vez son parte de otras escenografías. Sí, que todos son vestigios de otras escenografías. Sí. Sí, hay algo que también nosotros, como tenemos el espacio, tenemos la sala, digamos, hay casi que desde el principio también hay la posibilidad de inmediatamente llevar todas esas cosas, aunque no estén cerradas, como es lo que existe ahora, ¿no? Pero llevar el cuerpo ya supone llevar, digamos, apagar la luz y ya trabajar inmediatamente con una idea, no sé si una idea preconcebida, pero es como que inmediatamente todo ya está latiendo, hay una intuición en la que todo está, sabemos que vamos a como hacer todos los sentidos, pero sí, es como que el cuerpo fue lo primero que siempre uno pone hasta que escucha esas cosas. Bien, chicos, ustedes sabrán los tiempos del programa y demás. Yo les agradezco muchísimo que hayan venido. Entonces le recordamos a los oyentes, jueves 21 horas, ¿sí? 21 horas. En Medida por Medida. Uh-huh. Este mes, mayo también. Por lo pronto no. Por lo pronto, abril. Sí, bien. Sí. 3 funciones de abril. 3 funciones de abril a las 21 horas en Medida por Medida. Montevideo 870. Muy bien. Sí, y a la noche vamos a estar tocando con Los Desiertos en Polen, que es un espacio, este jueves también, después de la medianoche. Los Desiertos es una banda de post-cumbia que tenemos justo con eso, por eso somos una banda. Vamos a estar tocando en Polen también, así que ahí doble jornada para el hambre del hombre y los desiertos. Está bueno, queda el hambre del hombre y los desiertos. Sí. Bueno, chicos, Franco, Diego, Caro, muchas gracias, por haber venido. Gracias a vos.